Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. When the world grows tired and trembling and the night feels Aunque es cierto que nuestra historia se desarrolla principalmente en el siglo I a.C., quiero que para comenzar nos retraigamos un poquito más en el tiempo, concretamente al siglo II a.C. ¿El motivo de esto? Ahora enseguida lo vais a ver. En cuanto al lugar donde ocurre la acción, quiero que vayamos hacia el oriente del Mediterráneo, que nos situemos en los territorios de lo que era antiguamente Judea, Galilea, Samaria, lugares que formarían parte de lo que ha sido conocido más tarde como Tierra Santa y cuyo nombre sigue generando polémica hoy día. Creo que todos sabemos a qué nombres nos referimos, ¿no? Israel o Palestina. Pero en este momento nos encontramos con que el territorio está mayoritariamente gobernado por una dinastía conocida como la de los Asmoneos, un nombre sonoro que nos puede resultar extraño de oír, pero del que es necesario acordarse para conocer bien, entender la historia de Herodes el Grande. La cuestión es que había un rey de esta dinastía llamado Alejandro Janeo, el cual va a conquistar una región al sur de su reino, conocida como la región de Idumea. En este lugar, originalmente, los habitantes no eran judíos, como sí ocurría en el reino de los Asmoneos, más hacia el norte. Y tal vez en referencia a esto os entre la duda sobre a qué rezaban estos hombres, a qué rezaban los idumeos. Los idumeos tenían varios dioses, se habla, pero el más conocido y más importante a nivel estructural sería el dios Kos, también conocido por algunas fuentes como Cabús, un dios realmente parecido a Yahvé, el dios de los judíos, pero que se convertiría en su gran rival hasta que este rey que había conquistado a los idumeos, Alejandro Janeo, va a forzar a que todos ellos cambien de religión y se pasen al judaísmo, se pasen a la religión, digamos, oficial del reino que gobernaba él y que ahora Idumea iba a formar parte. Pero como el reino era un poco grande para ser gobernado a nivel general por una sola persona que estuviese pendiente de todo, Alejandro eligió posicionar en el poder a un gobernador, a alguien de su confianza, y ese hombre no fue otro que Antípatro. Este nombre os va a sonar todavía más extraño, pero para que os entendáis todos os diré que era el abuelo de Herodes. Herodes tenía un abuelo que se llamaba Antípatro, pero, para que os quede claro a todos, también tenía un padre que se llamaba igual, es decir, Antípatro. El abuelo y el padre se llamaban igual. Y esto va a ser importante porque la familia de Herodes, en este contexto, va a estar muy cercana al poder. Y más que se acercará todavía cuando Alejandro Janeo, el rey de la dinastía Asmonea, fallezca y sea sucedido por su esposa, Salome Alejandra, en el año 76 a.C. Salome Alejandra duraría en el trono unos 10 años. Más o menos, la idea era guardárselo a su hijo, Hircano. Ya veis que los nombres aquí son los que son. Y Salome Alejandra se apoyó en varias facciones políticas, entre ellos la de los fariseos, sacerdotes y miembros del clero judío que tenían gran poder en la época. Pero Salome Alejandra también va a necesitar a un militar, a un hombre de confianza que le ayude a proteger a su hijo, y esa figura va a ser Antípatro hijo, el padre de Herodes, ahora sí, hijo del anterior gobernador de Idumea. Y en este contexto, en este momento, la familia se va a convertir en una de las más poderosas del reino, a pesar de que había quienes los miraban con desconfianza, pues tened en cuenta que hacía relativamente poco tiempo que la familia se había pasado al judaísmo, que había asimilado esa religión, y aquello no era fácil de olvidar. Es un problema con el cual el pequeño Herodes, que nacería en esta época, tendría que enfrentar
toda su vida. Y cuando digo toda su vida, es literalmente toda su vida. Y ahora creo que podemos centrarnos un poquito más en nuestro protagonista de hoy. Herodes, como os he dicho, nace en estos años en los que Salomé Alejandra es, digamos, la regente de su hijo Hircano, y nace dentro de una familia muy respetada de Idumea. Como os he dicho, Antípatro era uno de los grandes protectores del rey, uno de sus más cercanos consejeros, mientras que su madre, Cipros, se piensa que era una princesa nabatea. Y tal vez el nombre nabateo tampoco os suene, pero os diré que eran una tribu, de tantas que había, de origen arábigo, que era de alguna manera vecina del reino asmóneo y cuya capital más famosa, más conocida, es la ciudad de Petra, que está situada en la actual Jordania y que tal vez hayamos visto todos en algún momento por las fotos y lo vistosa que es, una grandísima puerta tallada en la roca, tallada en la piedra en mitad de la montaña y a su vez en mitad del desierto. Os animo a que lo busquéis en Google. Por tanto, ya partimos de un linaje que, aunque no sea el linaje monárquico por antonomasia, sí que es un linaje muy bien situado y emparentado con distintos pueblos que con el tiempo le vendrían muy bien a Herodes y le ayudarían en su tránsito hasta llegar a lo más alto. Pero Herodes no estaba solo en esta familia, pues tenía una serie de hermanos, en concreto 3 hombres y una mujer. Sus hermanos varones se llamaban Fasael, José y Feroras, y su hermana Salomé. Pero de estos 4 hermanos, Fasael y Salomé llegarían a ser para la historia los más trascendentales, por lo menos por lo que se sabe. Y es que a pesar de haber nacido en los palacios más suntuosos, rodeados de toda la riqueza que Oriente podía ofrecer, y aquí, aunque sea algo poco profesional, os voy a pedir, por evocar un poco la idea, que penséis en las imágenes que solemos tener de cómo era ese mundo oriental, exótico, llamativo, tan distinto de lo que era la Europa del siglo I a.C. Un lugar mucho más desarrollado, mucho más rico, al menos en cuanto a diseños de telas, en cuanto a joyas, en cuanto a especias, en cuanto a platos de comida se refiere. Un mundo muy diferente, pero, también hay que decirlo, en aquellos tiempos había ya una cultura europea en el sur que comenzaba a despuntar, que ya había despuntado y había logrado hacer de rival a las culturas de Oriente. Se trataba de la República Romana, todavía República Romana, la cual ya había tenido relación con los asmoneos en el pasado, pero que ahora comenzaron a mirar con más interés hacia este lado del Mediterráneo, hacia ese pequeño reino judío. ¿El motivo? Pues que la reina Salomé Alejandra, madre del legítimo rey Hircano, comenzó a tener problemas cuando otro de sus hijos, un hijo pequeño llamado Aristóbulo, comenzó a asegurar que él debía de tomar la corona. ¿El motivo? Solo Dios lo sabe, pero la ambición de algunos príncipes no tiene límites. Aristóbulo buscó aliados y terminó declarándoles la guerra a su madre y a su hermano, y por ende también a Antípatro y a toda la familia. Por tanto, Herodes, a pesar de ser un niño, un muchacho en aquel momento, también entraba dentro del mismo saco. Tal vez con un poco más de inquina si tenemos en cuenta que, por lo que se dice, Antípatro también animó mucho al rey Hircano a que se rebelase contra esta tiranía, contra este intento de rebelión que estaba llevando a cabo su hermano. Pues lo que estaba haciendo Aristóbulo era un intento de usurpar el poder, y un intento de usurpar el poder conducía a guerras civiles, a problemas internos y convertía al reino en un territorio débil frente al enemigo. Y efectivamente eso es lo que ocurrió, porque después de 4 años de guerra, donde pues hay dudas sobre si Herodes y su hermano Fasael ya participaron o si no, el caso es que entró en escena un miembro de la República Romana, un general llamado Pompeyo, Neo Pompeyo, que se había hecho con el poder, en cierta manera, compartiéndolo con otros 2 miembros de la élite romana. Estos son Marco Craso y Julio César, es decir, el primer triunvirato o gobierno de 3 que se repartieron todos los dominios de la República Romana para manejarla. Ya por tanto nos encontramos en el periodo final de la República. Hice un programa sobre eso, os animo a que lo veáis, pero quiero centrarme, en este caso, en lo que ocurría en la zona de Judea. Y es que Pompeyo, cuando llega a este lugar en el año 63 a.C., lo que va a hacer es reorganizar las zonas de Oriente que tenían algún tipo de relación con Roma. Así, las regiones de Ponto, Siria y Cilicia,
un poquito más al norte, van a pasar a ser parte de las provincias romanas, mientras que Armenia, Capadocia, Galacia, Cólquida o Judea iban a pasar a ser estados vasallos. No os preocupéis porque en la carátula os voy a poner un mapita de esto, ¿de acuerdo? Es que creo que puede ser muy bonito de ver. Pero lo importante es que Judea no va a entrar a formar parte de la República Romana todavía, pero sí va a convertirse en un estado cliente, en un estado vasallo, aliado. Y para ello, Pompeyo va a poner en el trono al candidato que mejor le parece, y ese es Hircano, el que teóricamente era legítimo rey. Pero con un detalle, y es que no le va a permitir que se haga llamar rey a sí mismo de forma oficial, sino que le va a dar el título de jefe de pueblo o etnarca, dejando a ese reino asmoneo muy dependiente, muy cercano, de la provincia romana de Siria. ¿El motivo de esto? Pues que ahora ese pueblo judío que dependía tanto del comercio con otras regiones vecinas estaba muy rodeado de enemigos. Por una parte los nabateos, por otra parte los partos y por otra parte los romanos de Siria, que parece ser que fueron los únicos que se ofrecieron todo aquí tenía su interés a, en cierta manera, protegerlos o hacerles de salvavidas. Aunque todo hay que decirlo, después de esa intervención de Pompeyo viene un periodo relativamente tranquilo, y digo relativamente porque el gobierno de Hircano fue el último gobierno de un rey asmoneo, digamos de forma oficial y de forma asentada, durante el cual, además, Herodes y sus hermanos comenzarían a desarrollarse en el ejercicio de las armas, de la política y en el ambiente cortesano que se respiraba. Y además, teniendo un padre como Antípatro, gran protector y gran hombre de lealtad al rey Hircano, va a conseguir que sus hijos asciendan pronto en la escala. Y, de esa manera, se estima, que Herodes se convertiría en gobernador de Galilea en el año 47 a.C., mientras que su hermano Fasael se convertiría en gobernador de Jerusalén, en un momento, cuando tenía 25 años, en el que además el rey Hircano cada vez estaba viendo que los romanos apretaban más sobre su gobierno y que terminaron dejándolo como una figura meramente de representación religiosa al ser considerado el sumo sacerdote, pero no una figura política de gran relevancia. Tengamos en cuenta que el reino asmoneo quedó dividido en un total de hasta 5 subdivisiones dependientes de Siria. Y Herodes, que como os digo era un joven de 25 años, demostró tener una astucia muy llamativa, pero también una crueldad que ha sido reseñada por autores romanos y también por la propia leyenda, que además incluiría a la Biblia. Se dice que siendo gobernador le apareció un oponente, un posible competidor llamado Ezequías de Gamala, del cual se deshizo de una forma bastante cruel y por la cual fue llevado a juicio, pues el ala más conservadora de los judíos seguía oponiéndose a él, ya que seguía siendo visto como un judío de segunda, o no un judío de segunda, sino más bien un noble de segunda, que se había pasado al judaísmo por pura supervivencia y conveniencia política. No está claro por qué motivo se pasaron oficialmente al judaísmo, pero el caso es que Herodes realmente vivió siempre como un judío. Y, en cualquier caso, finalmente salió airoso de este juicio porque los romanos, los gobernadores romanos de la Siria, del lado, la Siria vecina, exigieron su absolución, dejando al rey Hircano sin opciones, pero tampoco es que quisiera enemistarse con la familia de Antípatro, su antiguo y gran aliado, el cual además ya había muerto, o se cree que ya había muerto. Lo que no sabía Hircano es que muy pronto, unos pocos años después de su subida al trono, aparecería un sobrino suyo para vengarse. Aristóbulo, el hermano que había intentado usurparle el trono en el pasado, había tenido un hijo, llamado Matías Antígono, el cual ya comenzó a levantar revueltas campesinas y no tan campesinas en contra de su majestad, exigiendo, por una parte, la liberación del trono y por otra parte, hay quien supone, hay quien dice, yo en esto me lavo las manos un poquito, también habría exigido la mayor independencia, de nuevo, del reino de Judea. Si veis que a veces lo llamo reino de Judea, es porque la mayor parte de fuentes historiográficas que me he encontrado se refieren al territorio como Judea, para simplificar. Pero el caso es que Matías, al enfrentarse a su tío, también buscaría a sus propios aliados y los encontraría en la figura
del Imperio Parto, un imperio que a día de hoy relacionaríamos más con los persas, y que terminaría por invadir algunas zonas del imperio, provocando que en ese contexto el mismísimo Herodes y su familia huyesen. ¿Pero de dónde huyeron? Pues bien, la historia nos cuenta que se estaba celebrando una fiesta en Jerusalén. Hay quien señala que una fiesta de tipo religioso y hay quien dice que una fiesta en el palacio del rey sin más pretensiones. En la misma habrían estado tanto Herodes como su hermano Fasael como la familia de nuestro protagonista, su esposa Doris y su hijo varón. Y allí comenzaría la disputa por el trono entre Hircano y su sobrino Antígono. Antígono, que ya tenía el apoyo de los partos, comenzaría una invasión, los partos comenzarían la invasión ayudando a Antígono y llegarían hasta alcanzar Jerusalén. Teóricamente, y aquí es cuando se pone interesante la historia, habrían pedido al rey Hircano que se hiciera acompañar de Fasael, el hermano de Herodes y gobernador de Jerusalén, para que marcharan hasta su terreno para negociar. Y Herodes, que ya era bastante ducho en estas cuestiones, habría advertido a su hermano de que no confiase en los partos ni tampoco en la palabra de Antígono, pues había que recordar que ya en el pasado, unos poquitos años antes, el padre de ambos, Antípatro, había muerto en unas circunstancias un tanto extrañas. Hay quien dice que por veneno, y que por ello convenía andarse con mucho ojo cuando se trataba de asuntos políticos. Pero Fasael y el rey acudieron a la llamada y fueron tratados de una forma muy poco diplomática. Más al contrario, los partos le cortaron las orejas a Hircano y le dieron a elegir a Fasael sobre cuál quería que fuese su destino. Y el hermano de Herodes terminó eligiendo suicidarse antes que traicionar a los suyos. No se sabe a ciencia cierta si Fasael llegó a enterarse de que su hermano Herodes había escapado junto con su esposa y su hijo para refugiarse primero en Judea y después buscar ayuda tanto en Siria como en Egipto, como entre los nabateos, y después en Roma. No se sabe, pero aquí es cuando comienza la historia del gran líder que fue Herodes. Pero antes de eso, os voy a pedir que hagamos una pequeña pausa para un poquito de publicidad. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Y aunque cueste creerlo, el caso es que aquí comienzan los enredos y líos de faldas entre familiares, puesto que en mitad de esta guerra, entre los años 41 y 40 a.C., más o menos, es cuando comienza un debate bastante curioso, y es que Herodes había estado casado, como os decía, con una mujer llamada Doris, con la cual había tenido un hijo varón. Pero en esa misma época ya comienzan a aparecer referencias de Herodes siendo el prometido de una princesa Asmonia, es decir, de una sobrina del rey Hircano, llamada Mariamne. Y estas referencias, además, mencionan cómo Herodes, al escapar de Jerusalén en compañía de su familia, se habría ocultado en la ciudad de Masada, en mitad del desierto de Judea, pero relativamente cerca del Mar Muerto, una fortaleza difícil de atacar.
y que cuando por fin consiguiera ser atacada, muchos años después, tendría un final digno de una película. Pero en la época de Herodes la ciudad estuvo relativamente tranquila y allí cuentan que se refugiaron Herodes junto con su prometida Mariamne, junto con la madre de esta y junto con la hermana de Herodes, Salomé. Pero, ¿qué ocurrió teóricamente con Doris, su primera mujer, y con su otro hijo varón? La cuestión a este respecto no está muy clara y lo más probable es que Herodes terminase sencillamente por repudiarlos, puesto que teóricamente, y aunque él mismo tuvo varias esposas a lo largo de su vida, Mariamne es una de las más principales y una de las que más hijos importantes le dio, por no mencionar la legitimidad que consiguió al casarse con ella. Veréis, esto es bastante curioso. Después de buscar apoyos en varias tierras para conseguir teóricamente, que la venganza de su familia por la muerte de Fasael fuera restaurada y que el legítimo rey Hircano lograse recuperar el trono, teóricamente buscaba eso, Herodes llegó a Roma, a la República, que como os decía, ya estaba, después de un primer triunvirato, en un segundo triunvirato, formado principalmente, os voy a decir los dos nombres principales, por Marco Antonio, el enamorado de Cleopatra, y Octavio Augusto, que llegaría a ser emperador. Y aquí es donde la historia cambia bastante, puesto que Herodes va a buscar aliarse con ellos, pero principalmente con Marco Antonio. En este momento, la República Romana ya está literalmente en las últimas, y los aliados de este segundo triunvirato, que se habían repartido el poder en Roma entre 3 personas, comenzaban a resquebrajarse. Pronto también la guerra llegaría a afectar a Egipto y, por supuesto, a la reina Cleopatra, de la que también os he hecho un vídeo. Pero la cuestión aquí fue conseguir el apoyo de los romanos. Y, extrañamente, por una serie de catastróficas desdichas, que son complicadas de explicar y aún más fantasiosas, puesto que están entremezcladas de ese toque astuto, cruel e incluso tiránico que se le achaca al carácter de Herodes, este hombre conseguiría que Marco Antonio le reconociese, pero no como un fiel servidor del rey Hircano, sino como el legítimo rey de los judíos, Herodes. Ahora, en un futuro, sería conocido como Herodes el Grande, por lo que cuando Herodes regresa a Judea un tiempo más tarde, lo va a hacer de forma triunfal, va a apartar a Hircano del poder y va a sentarse en el mismo. Conseguirá la ayuda de los romanos para deshacerse de los partos, pero también parte de la ayuda de su gente, aunque siempre va a tener un problema. Y es que, como os decía antes, Herodes venía de una familia idumea, una familia que en origen no había sido judía. Y eso, por más que Mariamne, la nueva esposa, sí que fuera una princesa asmónea, no iba a gustar. También por el hecho de que si Herodes ascendía al trono, eso iba a implicar un nuevo cambio en el gobierno, cambiar la dinastía que les había gobernado a los judíos durante un siglo por una nueva que nadie sabía qué les iba a traer, pero que lo que sí estaba claro es que iba a ser instaurada por mano de los romanos, por manos de un país extranjero. Ya cada vez estaban más lejos de ser un reino independiente y más cerca de convertirse en directamente una provincia romana. Pero de esto aún no se daban cuenta todos. De momento, lo que iban viendo es que Herodes era un tipo de 34 años, relativamente joven para la época, ya experimentado, ya capaz, de una familia de prestigio y que tenía ciertos vínculos incluso con el rey nabateo. Un hombre que podía liderarlos, sí, y que lo había conseguido. Aún así, pronto habrá problemas, y es que 10 años después de que Herodes sea reconocido por los romanos como rey y consiga asentarse en el país, por fin el triunvirato se deshará de forma definitiva, terminando con Marco Antonio suicidándose, con su esposa, su amante, la reina Cleopatra, haciendo lo mismo, Egipto quedando permanentemente sometido a los romanos y Octavio Augusto siendo designado emperador de Roma. De manera que la situación se pone tensa para Herodes, puesto que en su momento había conseguido el poder con la ayuda de Marco Antonio.
pero necesitaba, si quería sobrevivir, ganarse la confianza de Augusto. Y ahora que estaban en la situación en la que Egipto y la Siria romana ya pertenecían al imperio, esa necesidad era más importante que nunca, puesto que su pequeño reino, que además estaba turbulento por todas las guerras que se habían sucedido, podía caer muy fácilmente. Tengamos en cuenta que la Judea de esta época es un territorio curioso, que tiene sus propias disputas internas, sus tensiones religiosas, donde los fariseos ocupan un puesto importante dentro de la jerarquía religiosa, pero también política, y es un lugar donde un nuevo rey de una nueva dinastía tiene que asentarse. Afortunadamente, Herodes conseguirá ganarse la simpatía de Augusto y conseguirá quedarse en cierta manera tranquilo, puesto que será apoyado por el emperador romano. Para conseguirlo, Herodes prestará apoyo a Augusto en una serie de campañas militares, pero también se ocupará de señalar a su mayor rival de cara a ocupar el trono. El antiguo rey Hircano, aunque ahora mutilado sin orejas, también continuaba vivo, y Herodes decidió que tenía que quitárselo de encima, no fuese a ser que Augusto le cogiera cariño o que una revuelta mal organizada pudiese acabar con su vida. Y Herodes puso en práctica la misma mecánica que había utilizado cuando era gobernador de Galilea para deshacerse de su rival, lo que en este caso se traduce como delatar a Hircano ante el emperador Augusto, acusándole de haber organizado una conspiración contra él, contra su vida. Y Augusto, Dios sabe por qué, terminaría aceptando esa acusación. Permitió que Herodes encerrase a Hircano, permitió que le torturase y permitió que finalmente lo asesinara. A fin de cuentas, estos asuntos internos eran algo propio de los reinos y no propio de Roma. Roma ya estaba metida en Judea, ya la tenía rodeada, más o menos la tenía controlada, y Herodes necesitaba estar en buenos términos con ellos para sobrevivir, tanto a nivel político como militar como comercial. Pero las cosas como son. Herodes resultaba ser un aliado bastante más apetecible que Hircano, que había demostrado ser débil y no tener una grandísima habilidad para gobernar, por lo que si Herodes decidía quitárselo de en medio, los romanos no iban a poner pegas. Pero ese movimiento para deshacerse de Hircano, y aquí me vais a dejar que me ponga un poquito conspiranoica, también podría haber sido un intento para deshacerse definitivamente de los rivales asmoneos que podían hacerle sombra. Desde luego con Hircano es un caso claro, pero había otro miembro de la dinastía que vivía bajo el mismo techo que Herodes, que dormía en su misma cama y que tenía, por lo menos en su vientre en determinados momentos de la historia, a sus herederos. Su esposa Mariamne también era una miembro de la dinastía asmonea y era hija de una mujer muy ambiciosa. Se dice que ya al poco tiempo de su matrimonio y de que Herodes fuese nombrado rey, Mariamne, también llamada Mariamna por algunas fuentes, consiguió convencerlo de que destituyera al sumo sacerdote de la época, al más importante de los clérigos, y que en su lugar designara a su hermano pequeño, al hermano pequeño de Mariamne, Aristóbulo, conocido como Aristóbulo III, un muchacho de 17 años cuyo único mérito era pertenecer a la familia a la que pertenecía. Pero en esto había doble peligro, y es que por una parte comenzaron a extenderse rumores de que Mariamne era infiel a Herodes con su propio hermano, pero esto es lo que menos. Una de las mayores teorías apunta a que el joven Aristóbulo, recién nombrado sacerdote, habría podido ser visto como otro rival para Herodes. Sea como sea, la cuestión es que Aristóbulo, el pequeño Aristóbulo, aparecería ahogado al año siguiente y se acusaría a Herodes del asesinato, causando además un quiebre en su matrimonio con la reina Mariamne, la cual además sería acusada en repetidas ocasiones de adulterio con distintos hombres de la aristocracia por parte de la hermana de Herodes, Salomé, y de su madre, Ciros. Y a pesar de que el matrimonio fue fecundo en hijos, pues tuvieron niños y niñas, de entre los cuales los más famosos serían los dos mayores, Aristóbulo IV y Alejandro, pues Herodes terminaría por desconfiar mucho en su esposa.
Se dice que en cierta ocasión descubrió que le estaba siendo infiel y que decidió asesinar al amante, pero mirad qué curioso, Herodes tardaría 10 años desde que subió al poder en asesinar a su esposa, creando una extraña situación donde en torno al año 30 a.C. y 29 a.C. cometió doble asesinato. Por una parte ordenó ejecutar a Hircano y por otra parte también acabaría con su esposa, con Mariamne, y después tomaría otras mujeres, pero ninguna tan famosa como la primera. Aunque dicen que el asesinato o la ejecución de Mariamne se produjo más bien por celos y por una desconfianza motivada también en parte por su hermana y por su madre que por pruebas reales, algo que teóricamente habría producido remordimientos en Herodes y le habría hecho sentirse bastante mal. Aunque eso no le impediría, como os decía, tomar nuevas mujeres cerca de él y tener nuevos hijos con ella. Una de las más famosas sería Maltaque, aunque también hay que decir que no sería tan trascendental como Mariamne, pero sí que le daría hijos. El más famoso de los cuales sería Herodes Antipas, un personaje importante para la Biblia, puesto que sería su hija Salomé quien pediría la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata muchos años más tarde, cuando Jesucristo ya fuese un adulto a punto de morir en la cruz. Pero creo que llegados a este punto podemos mencionar algunos de los elementos que caracterizaron el reinado de Herodes. Y es que a pesar de la astucia e incluso crueldad que demostró a lo largo de su vida con distintos miembros de su familia, hay quien lo consideraba un rey tiránico, también es cierto que Herodes consiguió gestionar crisis, una muy importante vivida cuando Herodes ya era un hombre de edad relativamente avanzada, 40 y muchos, quizás cerca de la cincuentena, entre los años 25 y 24 a.C. En aquel momento hubo una hambruna y una epidemia de peste, y se dice que Herodes llegó a vender parte de su tesoro real, que incluían vajillas y adornos de oro, para comprar cantidades de trigo a Egipto que pudieran abastecer a su reino, pero principalmente a la capital, Jerusalén. Con esta cuestión no solamente salvaría a su pueblo de una muerte y una destrucción casi segura, sino que también consiguió que se mantuviera cierta estabilidad en un lugar tan complicado de manejar como era el reino que a partir de ahora sería conocido como Herodiano. Hay quien lo llama así para que sea más fácil nombrarlo. Pero la cosa no se queda ahí, puesto que Herodes, como buen gobernante de su tiempo, tenía que ser consciente de la importancia que tenía el comercio. Lo acababa de ver con el trigo. Pero es que además, ya desde tiempo antiguo, su reino era atravesado con frecuencia por caravanas que venían desde la Asia más profunda, concretamente desde China, portando algunas de las materias más preciadas de la época, como sedas, piedras o incluso perlas, elementos ricos, costosos, lujosos, que ayudaban a embellecer los palacios a las damas que los rodeaban, pero también que traían una jugosa cantidad de dinero para la economía de su territorio, y Herodes aprovechó para poner de su parte el tema comercial. ¿Cómo lo hizo? Ordenando la construcción de puertos en el territorio de Judea, unos puertos que ayudarían a colocar a su reino, ahora sí, no solo como una zona de paso, sino también como un lugar estratégico que los comerciantes querrían buscar para utilizarlo para navegar quizás hacia Europa o quizás hacia otras zonas de Oriente. El proyecto de construcción de puertos fue tan llamativo que se dice que formaron parte de la obsesión que desarrolló Herodes toda su vida por las construcciones, por la arquitectura y por la majestad que un buen edificio, un complejo palaciego, o la utilidad que una buena guarnición preparada para el ataque o para la defensa de un territorio podían aportar al reino. Y es que no quiero excederme con esto, pero os tengo que contar que durante el reinado de Herodes, uno de sus proyectos más ambiciosos, por no decir el más ambicioso, fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que había sido destruido en una de las muchísimas guerras que habían asolado la región desde hacía siglos. Y Herodes consiguió no solo reconstruirlo, sino también expandirlo, hacerlo más grande, más bello, más hermoso.
Y esto tiene una carga muy simbólica, porque Herodes, al hacer esto, por fin se congració con el pueblo judío que durante años lo había mirado con cierto recelo, como si fuese un extranjero, como si no fuera, en el fondo, uno de los suyos. Es un elemento simbólico, es un elemento religioso, pero también con un fuerte componente social, aunque entiendo que el uso de estas palabras no sea lo más apropiado para el tiempo al que nos referimos. Pero ya podéis ir haciéndoos una idea del tipo de rey que quería ser Herodes y cómo quería ser recordado. Aunque no nos equivoquemos, no solo puertos y un templo para el pueblo, sino que para sí mismo también se hizo construir palacios. Uno de los más famosos fue el proyecto que tuvo en el desierto de Judea, en esa ciudad de Masada que había servido como refugio a las mujeres de su familia y a él mismo durante la guerra antes de ser convertido en rey. En ese pequeño lugar, Herodes construyó un complejo palaciego que sería reconocido durante bastante tiempo y en el que se dice que pasaría algunas temporadas. Tened en cuenta que un reinado como el de Herodes, con una duración de 34 años, que se dice pronto, no era algo pequeño, sino que además era algo cargado de simbolismo, puesto que el rey quiso construir mucho porque tuvo tiempo, porque tuvo el dinero, porque lo consiguió y también porque podía trasladarse de una punta a otra de su reino, que no era demasiado grande, es cierto, pero vamos a ser sinceros, tampoco era pequeño. Tened en cuenta que no había unos sistemas de carreteras como los actuales, y Herodes fue capaz de mantener un equilibrio con los romanos, una compleja relación que le ayudó a sobrevivir y que, con el tiempo, a pesar de las dificultades y a pesar de que, tras la muerte de Herodes, los romanos se harían definitivamente con el territorio que había sido su reino, pues oye, permitirían por lo menos que sus hijos tuvieran una vida de reyes, como la había tenido él. Si os parece correcto, voy a proceder a contaros esto y después os voy a hablar sobre el Herodes bíblico, sobre su encuentro con los reyes magos y sobre su papel en la matanza de los inocentes que habría intentado acabar con Jesús antes siquiera de que naciese. Veréis, Herodes fallece siendo un anciano en torno al año cuarto antes de Cristo, y en ese momento, por supuesto, el emperador Augusto aún sigue en el trono y va a decidir que el reino, en vez de ser heredado por uno solo de los hijos de Herodes, será dividido en 4 partes, lo que sería conocido como la tetrarquía herodiana, y cada uno de los descendientes de Herodes que fuesen considerados como favoritos o como más capaces recibirían su parte del pastel. De ese modo se suponía que todos los hermanos iban a estar conformes. Pero ¿quiénes fueron, de entre todos, los mayores beneficiarios de esta política? Pues bien, lo podéis ver a través de sus capitales. Os explico. De una parte, Herodes Arquelao, hijo de Maltaque, la esposa que había sucedido a Mariamne en importancia, habría ocupado la ciudad de Jerusalén y se había convertido en el señor de Judea, Samaria e Idumea. Pero luego estaba Herodes Antipas, también hijo de Herodes y de Maltaque, que sería considerado como el señor de Galilea y de Perea. Fue el que más relevancia tuvo en el aspecto bíblico y también el que más años vivió, puesto que estuvo vivo y gobernando hasta el año 39 después de Cristo. Nada mal, la verdad, si me pedís opinión. El tercero es el menos famoso. No se sabe claramente quién fue su madre, aunque se dice que era una mujer llamada Cleopatra de Jerusalén, para que veáis que Herodes tenía varias esposas. Pero el caso es que Herodes Filipo sería considerado como el gobernador de los territorios de Traconítida e Iturea. Y también vivió bastantes años, pero hasta el año 34, dejando para el final como el último tetrarca al menos esperado de todos, puesto que el cuarto heredero de Herodes el Grande no fue ninguno de sus hijos, sino su hermana pequeña Salomé, la cual recibiría el poder absoluto sobre algunas ciudades pequeñas, pero con cierta importancia. Salomé sería también una tetrarca, una etnarca, una mujer de importancia dentro del gobierno judío en los años posteriores a la muerte de su hermano. Por tanto, cabría preguntarse, mejor dicho, ¿qué legado dejó Herodes el Grande? ¿Por qué es llamado el Grande? Es llamado el Grande por su gestión de las crisis, por el modo prácticamente magistral en que llegó al poder, por la habilidad que tuvo para deshacerse de los miembros de la dinastía que había sido su rival, y también
por la relativa tranquilidad, las condiciones en las que dejó el reino para que fuesen heredados por sus descendientes, aunque eso sí, ahora ya jamás se quitarían de encima el guante de Roma. Y ahora, si os parece, vamos a hablar del Herodes más bíblico y de la gran pregunta que nos ocupa aquí. ¿Realmente fue o no fue el culpable de la matanza de los inocentes? Y, lo más divertido, ¿realmente se encontró con los Reyes Magos? Vamos a escucharlo. Y cuando hubieron partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamaré a mi hijo. Si debemos atenernos a la historia que nos narra la Biblia sobre Herodes, pues tendríamos que centrarnos en lo narrado por San Mateo, el cual hablaría también de los primeros años de la vida de Jesús. Su Evangelio nos revela que Herodes sería el rey que gobernaba mientras que nació el niño, y que en determinado momento habría recibido la visita de 3 magos de Oriente, los famosos 3 Reyes Magos, que le habrían comunicado al rey que siguiendo una estrella estaban buscando el lugar donde nacería el Mesías, el nuevo y futuro rey de los judíos, un niño que debía estar destinado a cambiar, en cierta manera, el mundo y que ya había sido profetizado por distintas personas a lo largo de los años. La profecía más famosa sobre el nacimiento de Jesús la aporta el profeta Elías. Profecía, profeta, palabras. Se suponía que el niño podría nacer en torno a la zona donde se situaba la aldea de Belén, pero los magos se supone que no terminaron de darle la ubicación exacta a Herodes, debido a que no se terminaban de fiar del rey. Y efectivamente los magos hicieron bien, puesto que Herodes comenzó a quedarse, como bien dice el dicho, con la mosca detrás de la oreja, dándole vueltas a la cabeza. Porque claro, ¿qué era eso de un Mesías? Y sobre todo, ¿qué significaba eso de nuevo rey de los judíos? Técnicamente, él era el único que tenía derechos en aquel momento para seguir gobernando el reino. Realmente, vamos a ser sinceros, Herodes había matado a todos aquellos que podían hacerle sombra o que podían competir con él en legitimidad. No quedaban prácticamente varones vivos de la dinastía Asmonea. Los había matado a todos o ejecutado o habían desaparecido de distintas formas. Realmente para este rey era un drama enterarse de que podía aparecer un niño que tuviese más legitimidad que él al trono, porque las profecías lo que decían, lo que auguraban es que ese niño podría ser descendiente o estar muy relacionado con la casa de David, con el linaje del mitiquísimo rey David. Y según la Biblia, ¿quién era el hombre que descendía del linaje del rey David? El mismísimo San José. Y también, para colmo, se rumoreaba, se podía haber sabido que Jesús, o el niño destinado a ocupar el lugar de Jesús, habría nacido de una mujer virgen, en nuestro caso, la Virgen María. Pero Herodes, la cuestión es que no pensaba en un muchacho que fuese a traer la paz al mundo, que fuese a hablar sobre amor, sobre el reino de los cielos. No, Herodes lo único que entendía era de reinos terrenales y también, probablemente, de revueltas armadas, campesinas, gente atacándose entre ellos, buscando arrebatarle el trono, quizás incluso matándole. Al final era a lo que él estaba acostumbrado. Iba a tomar una decisión muy cruel. Va a decidir que por ley todos los niños menores de 2 años, nacidos en las inmediaciones de Belén, la zona por la que podía hacerse una idea de que iba a nacer o que probablemente nacería, debían ser ejecutados, es decir, debían matarlos a todos, en una salvajada que habría sido conocida como la matanza de los inocentes, algo a lo que Jesús habría podido sobrevivir únicamente porque un ángel se le apareció en sueños a San José y le habría dicho que tomase a su mujer, que tomase a María,
que tomase a su hijo y que se marcharan para refugiarse en Egipto, porque Herodes quería al niño y quería acabar con él, y que deberían permanecer fuera por lo menos hasta que las cosas se calmaran. La historia teóricamente llega hasta aquí en la Biblia, lo que atañe al menos al rey Herodes, pero a nivel historiográfico tenemos un pequeño problema, porque si nos ceñimos a cómo están organizados los años, realmente para nosotros, Herodes el Grande habría muerto en torno al año IV a.C. o, como mucho, el año 3 a.C., mientras que Jesús, obviamente, habría marcado con su nacimiento el año 1 de nuestra era, lo cual teóricamente dejaría un margen de entre 4 y 3 años entre la muerte de uno y el nacimiento de otro, haciendo imposible que hubiesen coincidido en el tiempo, haciendo imposible que Herodes fuese el rey que gobernaba cuando nació y haciendo imposible que Herodes hubiese ordenado la matanza de los inocentes. En todo caso, podría haber sido uno de sus hijos, que ojo, algunos también se llamaban Herodes, pero desde luego no Herodes el Grande. Ahora, también hay que tener en cuenta que los historiadores consideran, lo han considerado varias veces, que el nacimiento de Jesús se fijó por unos motivos más relacionados con temas políticos o de organización de las escrituras bastante después de su muerte, en parte debido a que los apóstoles no habrían sabido explicar exactamente cuándo nació el pequeño, cuándo había nacido Jesús. Hay teorías más modernas que señalan que Jesús podría haber nacido en verano teniendo en cuenta según qué celebraciones o según qué aspectos históricos que se describen en la Biblia y en la misma época, y que su nacimiento se habría centrado en diciembre también para acoplar mejor la celebración del nacimiento de Jesús, es decir, la Navidad, la Natividad, con las tradiciones romanas relacionadas con Saturnalia y las fiestas de este tipo, que marcaban el fin del año y el inicio de uno nuevo. Pero bueno, estos son teorías más relacionadas con el calendario que otra cosa. El caso es que los historiadores no desestiman la historia de la matanza de los inocentes, tanto por el tema del calendario, que siempre podría haber habido un margen de error, y realmente un margen de error de 3 años para situar el nacimiento de uno u otro no sería tan extraño. El tema con la muerte de Herodes es que de Herodes el Grande hay unos registros pues bastante amplios que hablarían o que tendrían más o menos localizado a este rey en la historia. Aunque seamos sinceros, hemos venido aquí para hacer la gran pregunta. ¿Realmente hubo una matanza de los inocentes? Pues lamentándolo mucho y a pesar de que quizás queráis acabar conmigo, os lo tengo que decir, no se sabe. Es un tema debatido, es un tema complejo. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre en honor a esa supuesta matanza. Pero los historiadores no se ponen de acuerdo. Y no es porque sea un pasaje bíblico. De hecho, muchos historiadores ya prácticamente no quedan dudas de que existió realmente un Jesús de Nazaret. Esto es algo por encima de la fe o de la no fe. Se sabe, está más o menos registrado, está más o menos aceptado, que existió un Jesús de Nazaret y que fue quien afirmaba ser, según la Biblia. Pero, ahora ya lo que no te puede decir la historia es si realmente Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías o si no lo era. Eso es algo que forma parte de la esfera religiosa. En cambio, el episodio de la matanza de los inocentes es que es tan ambiguo, es tan cruel, es tan extraño, también guarda tantos parentescos con la historia que nos narra el Antiguo Testamento sobre el origen de Moisés, ese momento en el que el faraón decide ejecutar, deshacerse de todos los bebés nacidos de los judíos, que oye, es complejo. También quizás cabe la posibilidad de que cuando se escriben los evangelios se quisiera buscar algún tipo de paralelismo más acentuado entre la figura de Moisés y la figura de Jesús, principalmente porque Moisés es una gran figura de prestigio dentro del judaísmo. Es uno de los personajes más importantes de la Biblia. ¿Y por qué acusar a Herodes de esta matanza? Pues probablemente porque hay algún tipo de fallo a la hora de medir los años, o principalmente porque sea el rey más conocido de esa época, un rey que tenía muy mala fama para según qué autores, y un rey que había mantenido cierto orden y cierta cohesión en el territorio, porque después de él lo que viene es un gobierno un poco extraño, dividido en 4 partes entre sus descendientes, como ya os he dicho.
Por tanto, los motivos pueden ser varios. Y ojo, el hecho de que Herodes efectivamente no hubiese ordenado la matanza de los inocentes no quitaría el hecho de que también fue un hombre bastante frío de carácter, con capacidad grande para la política, para la astucia, pero también dispuesto a deshacerse de quien hacía falta. Eso lo demostró a lo largo de su vida con creces. Pero en caso de que lo hubiese hecho, quizás esto habría generado una impopularidad demasiado arriesgada. A fin de cuentas, que un rey se atreva a ordenar una cosa así hacia su propio pueblo, hacia sus propios súbditos, no iba a dejar de estar mal visto. No es la decisión más inteligente para ningún rey. Pero igualmente comprendo que este es un aspecto mucho más relacionado con lo que significa la religión, lo que significa la fe, más que con lo que es la historia propiamente dicha. Y eso es algo que quizás deba decidir cada uno en la intimidad de su hogar, de sus ratos hablando consigo mismo, rezando o como cada uno considere. Pero oye, yo he venido a contaros la historia y os la he contado. Y ahora os quiero preguntar a vosotros, ¿creéis que fue real la matanza de los inocentes o creéis que no? Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué sensación os transmite la figura de Herodes? ¿Un rey más de la época? ¿Un rey especialmente llamativo? ¿Especialmente cruel? Es vuestro turno de comentarlo. Y ahora, si os parece, yo me voy a despedir aquí. Tengo que deciros que estoy leyendo vuestros comentarios, pero con el jaleo de las Navidades no estoy teniendo mucho tiempo de responderos, pero no os preocupéis que voy a responderos a todos. Como siempre, yo os agradezco un montón que me escribáis, que me comentéis cosas y muchísimas gracias. A los de iVoox os tengo que pedir disculpas porque, por lo que sea, no sé muy bien por qué motivo, la plataforma no me deja responderos. Entonces, estoy buscando a ver qué pasa. Pero hasta que se solucione, pues que sepáis igualmente que yo os leo y que cuando me pedís cosas y demás, yo me lo apunto sin ningún problema, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos como siempre. Espero que os estén gustando estos programitas un poco más navideños. He querido haceros otra temática. Y nada, muy prontito vamos a regresar a la rutina de siempre. Tengo apuntados a los Reyes Católicos, tengo apuntados a Vlad Chepes, tengo apuntado a Simón Bolívar, tengo apuntada a un montón de gente. Así que muchísimas gracias a todos como siempre. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene aquí en Relatos de la Historia.